Hola, buenos días a todos. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un ejercicio en el que a partir de esta superficie, digamos que es de doble curvatura, que tiene varios movimientos, digamos, bastante marcados y que podríamos manejar en arquitectura como una cubierta, vamos a sacar unos planos seriados que nos permitirán, pues en un plotter de corte, por ejemplo, perdón, en una máquina de corte láser, eh, generar unos planos seriados para armar esta figura en 3D. Ya habíamos hecho un tutorial parecido, pero en este caso lo que vamos a hacer es a partir de la superficie generar los planos utilizando Grasshopper sin tener que modelar pues tanto en Rhino como tal. Esto nos facilitará un poco el proceso. Lo primero que vamos a hacer es utilizar el comando contour. Entonces, contour. Y seleccionamos la dirección en la que queremos generar los planos. Vamos a hacerlo así. Y le voy a dejar una distancia de 0,15 entre planos. ¿Por qué? Porque pues si nos fijamos las unidades que estoy manejando acá, pues aquí tenemos 1 metro en este caso. Y pues no es muy grande nuestra cubierta en este caso, así que vamos a utilizar 0,15 como valor. Entonces le damos Enter y esto nos genera inmediatamente los planos de corte. Aquí no quedó perfecto este primer plano, pero pues no importa, lo podemos hacer manualmente en este caso. Y ya tendríamos los planos en una dirección. Si yo borro, pues aquí tenemos los planos en una dirección. Repetimos el comando para la siguiente dirección. Entonces voy a tomarlo, por ejemplo, desde aquí. O no, mejor desde aquí. Un poquito más arriba. Perfecto. Entonces lo podemos tomar desde aquí. Ah, perdón. No, no, no. Tenemos que tomarlos desde abajo hacia arriba. Y generar lo mismo. Entonces en este caso, la curva de este lado, que no la generó completa, la voy a eliminar. O más bien, voy a dejarla ahí un momento mientras tomo esto y la trazo. Aunque creo que tenemos problemas porque en este caso no es plana, ¿no? Esta la voy a eliminar y más bien voy a utilizar este comando de duplicar borde o duplicar filo y duplico ese primer filo. Entonces, si tengo algún tipo de problema con esto, porque claramente tiene acá unas curvitas, entonces lo que podemos hacer es simplemente lo escalamos para que quede virtualmente plano. Entonces ya nuestro filo queda plano y ya podemos trabajar con él. Entonces, bueno, yo voy a mandar esta superficie, o voy a esconderla mejor. Vamos a crear un layer que se llame superficie. Escondo el layer y vamos a meter la superficie ahí. Perfecto. Entonces, como podemos apreciar, ya tenemos las curvas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En Grasshopper, entonces, bueno, lo primero es que voy a guardar mi archivo y voy a ir a Grasshopper. Y en Grasshopper vamos a empezar con establecer nuestra curva. Entonces, buscamos acá curva, curve, que si nos fijamos es la misma herramienta que está aquí en geometría. Entonces podemos tomarla de aquí también. Curva, y voy a tomar ahí esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a generar dos curvas. En la primera la voy a componer de nuestras curvas en una sola dirección, digamos en esta dirección. Entonces la seleccionamos, le damos clic derecho acá y le decimos establecer múltiples curvas. Entonces ahora cuando seleccionamos esto, seleccionamos esas curvas.
Ahora vamos a hacer lo mismo con las otras. Y, perdón, acá. Listo, entonces teniendo las curvas, lo que vamos a hacer ahora es extrusiones. Entonces, bueno, ya tenemos las dos curvas. Vamos a hacer una extrusión. Pues vamos a tener esto. Y para poder extruir esto, tenemos que decirle dos cosas. Primero, un eje. Bueno, voy a conectar esto aquí. En este caso, puedo hacer lo mismo acá abajo. Pero necesitamos dos elementos. Entonces, ya le dijimos que extruya, pero él no tiene acá una dirección de extrusión. Entonces ahí tenemos que decirle el eje. Entonces vamos a utilizar el comando vector xyz. Entonces vamos vector xyz. Seleccionamos aquí vector xyz. Vamos a conectar aquí. Entonces aquí le estamos diciendo cuál es la dirección, pero pues todavía no tenemos una dirección porque no le hemos dado un valor a ninguna de estas variables. Entonces, bueno, aquí podemos utilizar un, un slider, entonces number slider, y nosotros vamos a establecer las unidades. En este caso, no sé, yo creo que esto lo podemos dejar de un dígito. Dejémoslo así, 0. Vamos a decirle que el rango mínimo sea -1. Perdón, entonces vamos a utilizar 1 -1. El rango es 2 y vamos a utilizar un dígito para un decimal. Vamos a darle OK y vamos a darle una dirección. Entonces miremos, en este caso nuestras curvas son estas. Entonces probablemente vamos a extruir esta línea para formar una curva. Vamos a extruir una curva, no, una superficie. Entonces la vamos a extruir en el eje X. Entonces vamos a conectar aquí el eje X. Y vamos a darle un valor. Entonces aquí podemos ver inmediatamente en Rhino que nos extruye esto. Entonces el valor que le voy a dar, tal vez necesito dos decimales. Entonces vamos nuevamente acá, miremos dos decimales y vamos a ponerle como valor .03, no sé, algo así. Entonces está como muy pequeño, .05 tal vez. Bueno, sigue estando ya muy grande, 0,4, 0,2. Vamos a dejarlo a 0,1, .01. Listo. Entonces ya tenemos un plano que después vamos nuevamente a extruir para generar ya nuestro plano seriado tridimensional. Entonces por ahora vamos a hacer lo mismo en las otras curvas. Yo puedo seleccionar, le doy copiar, pegar y vamos a hacer lo mismo aquí. Pero entonces, si utilizamos el eje X, como vemos, el desplazamiento lo hace en esta dirección. Entonces aquí podemos ver que nos convendría más utilizar el eje Y para estas curvas que son horizontales. Entonces voy a extruir en el eje Y. Simplemente me voy aquí y cambio esto para esta parte. Desconecto acá. Le doy desconectar. Y ya. Entonces ya tenemos nuestras curvas bien colocadas. Perfecto. Paso a seguir. Entonces vamos a crear otra extrusión. Yo puedo, por ejemplo, copiar estos tres elementos y los voy a pegar por aquí. Y entonces lo que voy a hacer es que conecto una extrusión a la otra. Entonces ya lo hice. Miramos aquí la extrusión, pero la extruyó muy poco. Entonces necesito un valor más grande. Bueno, lo primero es que la extruyó mal, porque ahora vamos a extruir en el eje Z, verticalmente. Entonces vamos a desconectar de aquí y vamos a conectar al eje Z y voy a decirle que esto sea
punto 1. Bueno, pongámosle punto 0,8 para que no quede tan extruido. Y entonces ya tenemos nuestros elementos 3D, en este caso, en una de las direcciones. Puedo copiar esto, me lo llevo para abajo, eh, acá, y conecto aquí. Ya tenemos entonces nuestros planos seriados como tal. Ahora vamos a hacer un movimiento. Entonces vamos a utilizar el comando mover, el componente mover, perdón. Y voy a mover, bueno, varias cosas. Entonces lo primero es que si vemos esta intersección se está dando acá en el borde y pues no va a quedar muy bien a la hora de hacer un corte 3D. O sea, digamos que estas son unas tablitas de, yo qué sé, de balso. Si fuera balso, entonces pues aquí vamos a tener problemas en esta unión. Lo que puedo hacer es mover esto para acá un poco. Entonces puedo moverla a .01 y ahora sí ya puedo generar acá mejor las muescas para que encajen estos elementos. Entonces aquí pasa eso y podemos mirar dónde más pasa. Entonces en este extremo también pasa. Puedo moverlo en esta dirección. .01. Y listo, ya tenemos aquí un poco más de espacio para generar la muesca en la que va a encajar pues, nuestra otra superficie. Listo, entonces voy a guardar. Bueno, en este caso voy a ponerle aquí a esto planos seriados. Y ya quedó guardado nuestro archivo, pues sí, pues para que no perdamos trabajo. Entonces, ¿cómo continuamos? Lo que le vamos a decir ahora es, yo quiero mover, mejor dicho, voy a utilizar esta superficie o estas extrusiones para generar las muescas en las otras superficies, ¿sí? O puedo hacerlo al revés, puedo utilizar estas para generar las muescas en las otras. Digamos que vamos a utilizar estas de arriba, en este caso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar el componente mover. Vamos a generar entonces vamos a necesitar otro componente que se llama unit z, que es la dirección en la que vamos a mover nuestro componente. Ya veremos por qué. Y vamos a necesitar un slider, un factor. Entonces vamos a darle number, slider. Y bueno, ya veremos que... Es más, puedo tomar, más bien, o mejor, puedo tomar este que ya está creado y lo conecto aquí. Y vamos a conectar este a T. T es la dirección o el vector, mejor dicho, que me va a indicar la dirección en la que voy a mover el objeto. Entonces conectamos la extrusión aquí y como vemos, él lo mueve. Entonces genera una copia, digamos que como todo esto son elementos de Grasshopper, pues no hay problema. O sea, no es que lo mueva como tal, sino que crea otro elemento desplazado. Y vamos a utilizar las unidades para ver hasta qué punto vamos a correr nuestro elemento para generar las muescas en los planos que van en la otra dirección. Entonces yo quiero, como le di punto 0,8, voy a dejar este en .04, o sea, a la mitad. ¿Correcto? Listo. Entonces ya hicimos esto. Ahí está perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer entonces es una diferencia de sólidos. En realidad serían dos diferencias de sólidos, pero por ahora vamos a utilizar una. Entonces solid. Y aquí tenemos union, intersection, difference. Vamos a utilizar difference, o sea, diferencia. Y vamos a conectar entonces el resultado de nuestro movimiento. Entonces vamos a tomar G, A, B. Y vamos a quitarle a esto la extrusión.
¿Cuál extrusión le vamos a quitar? Le vamos a quitar, mejor dicho, este es el que va a restársele a estas extrusiones, o sea, a estas. Entonces vamos a conectar aquí. Esta es la A y esta es la B. Y ahí se genera una diferencia. Y entonces si yo escondo, voy aquí, preview off, podemos ver que ya lo crea. Pero entonces, bueno, aquí podemos ver pequeños problemas. Y esto es algo que toca tener en cuenta siempre. Entonces, estas se generaron perfectamente, pero en este lado, pues, por la inclinación o por la pendiente que se genera acá, pues pasan estos problemas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que vamos a hacer es cambiar acá el valor de este desplazamiento. Entonces, de pronto que no sea 0.04, sino un 0.05. 0.05. Vamos a ponerle. Y le damos OK. Entonces, con 0.05 podemos ver que aún tenemos problemas. Entonces, vamos a darle 0.06. Y ya todas se pueden hacer. Obviamente, pues aquí tenemos un corte un poco, digamos que en esta parte quedaría débil, pero se puede hacer sin problemas y lo podemos trabajar así en un material, digamos, a la hora de cortarlo. Si quisiera darle un poco más, puedo ponerle 0.07. O bueno, 0.65, aunque creo que las unidades no me dan acá. Sí, es lo próximo a 0.07. Pero bueno, lo que podemos hacer es generar acá otro decimal y 0.65. Ok, listo. Entonces ya tenemos, por un lado, unas muescas hechas. Como vemos aquí, pues la muesca queda menor, pero igual no importa, o sea, encaja perfectamente. Entonces, pues lo hicimos así por el problema que se genera aquí. Entonces, lo que podemos hacer es tratar de no tener estas inclinaciones tan grandes, pero pues no importa. O sea, es importante ver los casos en los que podemos tener problemas. O lo que podríamos hacer es generar aparte este corte de acá y los demás con otras superficies. Eso también lo podríamos hacer. Pero en este caso vamos a manejarlo así. Y lo que voy a hacer ahora es utilizar estas superficies que tengo seleccionadas para generar la diferencia de sólidos con las extrusiones del otro sentido. Entonces vamos a darle acá preview nuevamente. Ah, no, perdón, me equivoqué. Es este. Preview. Ah, no, este tampoco es. Este es el desplazado. No, la extrusión en este sentido es la que tenemos que ver. Y ahora a este le vamos a hacer la diferencia quitándole estos elementos rojos que están aquí. Entonces voy a copiar mi diferencia, pero vamos a utilizar otros elementos. Entonces vamos a utilizar esto aquí. Y bueno, voy a quitarle, voy a desconectar acá. Entonces voy a utilizar este y le resto esta diferencia. Entonces lo conecto de aquí a acá. Y podemos ver, bueno, vamos a esconder esta extrusión. Entonces podemos ver que ya nos genera la extrusión con las muescas. Si no las podemos apreciar ahí, podemos esconder esto y ya nos genera las muescas. Nuevamente vemos que aquí genera algo de problemas porque no nos extruye esto completamente hasta arriba. Pero bueno, eso es un asunto que podemos después modelar o ajustar ya con el modelado de estas superficies, con el modelado final, digamos, cuando hagamos bake para pasar a Rhino. Listo. Aunque bueno, yo no quedo como tan satisfecho con esta situación, porque pues si el problema fuera solo aquí es más sencillo, si el problema se me va a generar en todos los planos, ya es otro problema. Entonces, ¿cómo ajustamos esto? Nos va a tocar
mirar nuevamente acá este valor. Tal vez el valor tenga que ser un poco más grande. Entonces ajustamos el slider del desplazamiento y vemos que ya funciona un poco mejor. Pues un poco, pero no con todos. Vamos a mirar punto 1 y le vamos a dar OK. No, no lo hace perfectamente. Bueno, punto 6. Creo que no es el valor. Punto 06. Bueno, como esto no está quedando muy bien, creo que es momento de regresar acá y hacer un paso extra. Entonces esta diferencia vamos a desconectarla. Bueno, lo primero que voy a hacer es que sí, voy a desconectar esto y voy a desconectar esto. Y vamos a generar este mismo movimiento en, en las extrusiones de abajo. Entonces vamos a generar un desplazamiento. Quiero mirar esto. Listo. Entonces, este desplazamiento en estas vamos a generarlo, yo creo que en la dirección opuesta. Entonces, si aquí es punto 0,6, vamos a generar menos punto 0,6. Vamos a esconder move y tenemos una extrusión y tenemos un desplazamiento acá. Vamos a intentarlo con punto 0,4 aquí, a ver qué pasa. Y en este caso vamos a nuevamente también punto 0,4. Positivo en este caso. Perfecto, entonces tenemos la extrusión de una dirección, tenemos la extrusión en la otra dirección. Ahora vamos a hacer la diferencia. Entonces copio, pego. Y en este caso lo que vamos a hacer es, bueno, primero que todo voy a desconectar, pues que no quiero que de pronto ocurra algún error y generemos problemas. Porque apenas conectamos cosas, él empieza a procesar. Entonces mejor es guardar en estos casos antes de hacer cualquier movimiento. Entonces hacemos lo mismo. De aquí, de este nodo, que es el de geometría, vamos a sacar entonces aquí, porque lo ponemos en B porque este es el que se le va a quitar al otro. Es decir, este elemento se lo vamos a restar a estas extrusiones que están en rojo. Entonces tomamos las extrusiones de aquí y lo conectamos acá. Y miramos. Esto entonces le hacemos un preview, escondemos este elemento y escondemos las extrusiones originales. Y listo, aquí ya podemos apreciar algo que está bien. En este caso, pues tenemos aquí algún problema, ya miramos cómo lo resolvemos. Pero entonces le voy a decir probablemente que esto sea mejor un punto 0,3 negativo y miramos qué pasa. Un punto 0,2. Dejémoslo como punto 0,2.
Listo, queda mejor. O sea, le quité 2 unidades, entonces a este le voy a aumentar esas 2 unidades. Y vamos a mirar cómo se ve nuestros elementos en la otra dirección. Perfecto. Entonces, si vemos, aquí encajan casi que perfectamente. Pues aquí tenemos algunos problemitas, pero pues la verdad es que eso a la hora de cortar va a quedar lo mejor posible. Bueno, si nosotros quisiéramos, podríamos generar de todas formas una diferencia entre los dos elementos, pero pues yo creo que aquí queda bien y si necesitamos hacer algún proceso adicional, lo podemos hacer ya directamente en Rhino. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos estos dos elementos creados. Vamos a decirle, entonces, quiero bake. Y aquí le puedo decir a esto que nos genere un grupo. Y podemos, bueno, no, que nos genere un grupo únicamente. No voy a decir nada más en este caso. Y acá lo mismo. Entonces, vamos bake y grupo. Entonces, vamos a darle guardar y vamos a darle guardar. Y ahora podemos utilizar ya Rhino directamente. Voy a llevarme estos dos grupos por aquí a 5 unidades. Y entonces tenemos esto. Si nos fijamos, pues tenemos aquí cada elemento con sus muescas. Vamos a darle de pronto un shaded. Entonces, estas de acá están perfectas. Perfectas, perfectas. Y estas de acá tienen algunos problemas. Aunque bueno, no, este salió bien. Movámoslas un poco. No, de hecho no tienen ningún problema. Entonces ya salen perfectos nuestros planos seriados. A partir de esto no tuvimos que modelar nada de estas muescas. Normalmente pues a uno le tocaría empezar a hacer diferencias entre sólidos en Rhino y generar las muescas manualmente y bueno, se puede volver algo tedioso. Eh, ya únicamente nos faltaría generar nuestros planos de cada una de estas tablitas para poder hacer un archivo de corte y enviar a un corte láser, en este caso. Pero bueno, ese es un proceso que ya vimos en otro video, entonces pueden observarlo, lo voy a poner aquí al final en las tarjetas que aparecen al final del video, ¿vale? Muchas gracias.